¿De qué estamos hechos? ¿Del plomo que inmoviliza nuestras piernas o de la fuerza que nos empuja a moverlas? ¿Somos fragmentos de tiempo esperando eclipsar o destellos luminosos abriéndose paso? Es verdad que moverse cuando nadie más lo está haciendo no es fácil, pero ¿qué cosa que vale la pena lo es? ¿Qué esfuerzo no implica un riesgo? Cuando el temor es grande, las convicciones deben ser fuertes. Y creer en lo que hemos construido durante estos 36 años. Creer en las personas, en nuestros sueños, creer en nuestro trabajo. Porque estamos hechos de las decisiones que tomamos y decidimos movernos. ¿Será más difícil? Sí. ¿Habrá que trabajar más? ¡El doble! Pero valdrá la pena. Porque el sueño no es de uno, sino de muchos que hemos encontrado cómo sí hacer aquello que nos dijeron era imposible. Basta que una pieza de este engranaje que es México se mueva para que el resto lo haga. Para dejar de escuchar las historias de otros y comenzar a contar la nuestra. Ser nosotros quienes diseñemos nuestro destino. Lo hicimos con la convicción de que el futuro lo diseñamos nosotros. De que esa mano invisible que interviene en los destinos no es otra que la nuestra actuando. Diseñamos para los que se arriesgaron. Diseñamos para México y diseñamos para el mundo. Primero debo probarla.
avanzado rápido en este sábado con nuestro programa que vamos a coronar con la ya tradicional Pasarela Innovamoda. Esta ocasión viviremos la experiencia en un formato digital, puesto que Innovamoda se ajusta también a las nuevas realidades. El día de hoy tenemos un invitado que ya es amigo frecuente de Innovamoda. Realmente es un privilegio contar desde hace ya varios años con un personaje como el señor Gustavo Prado. Él goza de mucho prestigio dentro del universo de la moda en México. Es director de Trendo MX y se le considera como un líder en el análisis de tendencias de consumo de moda y diseño. Publicó Mextilo, libro muy particular, ya que en este documenta por primera vez la historia de la moda mexicana desde 1521 hasta la actualidad. Este libro contiene miles de imágenes que ilustran esta memoria en más de 400 páginas. ¿Y quién mejor que él para hablarnos sobre el tema tendencias de consumo para el año 2022? Bienvenido, Gustavo. Te escuchamos con mucho interés. Hola, qué gusto estar hoy con ustedes. Antes que nada, yo le quiero agradecer a Ana de Gurría por su siempre gentil y cordial invitación a participar en Tijuana Innovamoda, que es hoy por hoy uno de los faros que están atrayendo la atención de todo el país hacia el diseño de pues, una de las regiones más industriosas, más prósperas y que tienen más trabajo en todo el país, como puede ser Tijuana. Entonces, esto para mí siempre es verdaderamente una alegría. Yo soy Gustavo Prado, estoy al frente de una agencia de tendencias que se llama Trendo México, Trendo MX en todas las redes sociales, y nosotros tenemos aproximadamente pues, casi 100,000 seguidores en el Facebook, 30,000 en el Instagram, 1,000,000 de views en el YouTube, y esto no es en balde, porque somos una agencia de investigación, pero algún pequeño porcentaje de lo que estamos averiguando lo compartimos a través de nuestras redes, y pues eso básicamente crea y atrapa el interés de muchísima gente en México, que tenemos un alcance de 22 millones al mes. Entonces esto siempre ha sido una de las cosas que más nos interesan, poder compartir cosas que son relevantes para la gente. Lo que nosotros ahorita estamos viviendo es un escenario que viene del 2021, donde fíjense que de los motores que tiene la economía mexicana, el comercio exterior funciona, y particularmente en Tijuana, que están ustedes ahí junto a San Diego, esto es fundamental, pero básicamente todo lo que sería el comercio interno está parado. Y de hecho vamos a tener crecimiento durante el 2021, pero este crecimiento es algo muy engañoso porque hay que tomar en cuenta que durante el 2020 la economía se cayó 8 y cacho puntos, casi 10, entonces el PIB, eso fue lo que cayó, y durante el 2021 vamos a tener un crecimiento que se va a ver como si fueran 6 puntos, pero en realidad no es crecimiento, es rebote. Entonces, si tú pierdes 9 y creces 6, pues te siguen faltando 3. Y esto es algo bien importante porque la economía todavía no está sana en el 2021, todavía hay demasiado desempleo. Para el 2022, o sea, todos los analistas están diciendo que hay un escenario más o menos próspero, pero esto tiene que ver radicalmente con que los Estados Unidos son una locomotora que está reactivando su comercio, que paró al COVID, que están vacunando a millones diarios. Entonces, esto va a ser una de las fuerzas económicas que se van a estar planteando. Pero lo que todos los analistas decían durante la década del 2010 al 2019, pues es que ya para el 2022, pues básicamente la economía mexicana ya iba a estar buscando como todo lo que fuera comercio ecológico, y pues esto no va a ser, porque hay una caída de las clases medias en México que están buscando satisfactores cada vez más baratos, y esto se continúa 2022, 2023, 2024, donde la falta de crecimiento del sexenio pues está determinando que lo que la gente quiere es accesible, barato y cómodo. De hecho, acaba de salir este estudio del COVID-19, donde lo que podemos ver es que, de hecho, 3 de cada 10 hogares en México fueron tocados por el coronavirus, y de hecho, dentro de esto, pues hubo familias que gastaron pues verdaderamente una fortuna en poderlo atender. Pero en resumidas cuentas, en resumen, resulta que andábamos en 52 millones de personas en pobreza extrema, y ahora con lo del COVID, esta cifra se va a un apabullante 67 millones de personas en pobreza extrema, y las estrategias que la gente tomó ante la crisis, pues hubo un porcentaje que pues no pudieron afrontar sus deudas, hubo muchísima cartera vencida de tarjeta de crédito, y pues todo esto va a seguir golpeando. De hecho, algo que nosotros podemos darnos cuenta es que se perdieron 1.3 millones de empleos formales, 2.6 millones de empleos informales que todavía no se recuperan, y para marzo del 2021 andábamos en una tasa de desocupación como del 8%, cuando había sido que en sexenios anteriores pues la tasa de desocupación andaba como en el 4%.
o sea que básicamente estamos con el doble de gente que no ha podido encontrar un trabajo, y pues la gran mayoría de las personas en este tiempo de la cuarentena y las crisis que siguieron, pues vieron muy mermados sus ingresos. De hecho, está reportando la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a la izquierda, está reportando que por fin se empezaron a recuperar las ventas en departamentales, malls y grandes extensiones, pero esto que se está recuperando de una manera muy conservadora. La confianza del consumidor sigue bastante abajo, y un nuevo fantasma que se nos pone enfrente es el de la inflación, que casi que no habíamos oído desde los años 70 que esta inflación se estuviera dando. Hay estas 4 coordenadas que ustedes están viendo ahí, son básicamente las direcciones que tiene la sociedad mexicana. Y con eso lo que quiero decir es que hasta arriba está un pequeño porcentaje de clase alta, que siempre tiene como valores muy americanizados, que está como con este tipo de narrativas de poderse sobreponer a todos los obstáculos con cosas como Nexium, ¿no? Y que tienen esta frase del mundo del eres pobre porque quieres. Esa es la clase media alta mexicana, la clase media media, que de hecho siempre está muy consciente de todas estas cuestiones que serían así como los temas de los ismos, feminismo, especismo, ecologismo, todas estas cuestiones, aspiracionismo, ahora se menciona mucho, una clase media baja que sus valores están entre el respeto, el nacionalismo, la religiosidad, y en este triángulo negro pues eran 50 millones que estaban debajo de la línea de pobreza extrema, que ahora se extienden a 60 y tantos millones. Y básicamente cuando lo vemos a nivel país, pues esta clase media alta son tan solo 4.6 millones de personas, el 4% de la población. La clase media media nomás son 15 millones de personas, es muy pequeño, o sea, es como el 15 punto y cacho de la población. Y en cambio la gente que está debajo de la línea de pobreza y la gente que es de clase media baja, pues eso en total sería el 72% del país. Entonces, cuando nosotros damos cuenta de ello, pues hay que pensar que solo 4 de cada 100 personas en México ganan más de 16,500 pesos y que el resto más o menos tiene un promedio de ingreso como de 7,300. Entonces, con esos niveles, pues lo que hay que entender es que básicamente las clases sociales mexicanas en el 2022, la clase media alta y la alta está buscando la permanencia de sus símbolos, así como con un lema de poder permanecer, soy totalmente. La clase media media busca la reafirmación de lo que tiene y no caer, o sea, básicamente busca mantenerse donde está, y por eso básicamente tiene el lema de es parte de mi vida. Y en cambio la clase media popular valora el nivel del esfuerzo, y en este nivel de esfuerzo pues está ahí el lema de mejora tu vida. Y curiosamente esos 3 esquemas pues plantean algo que ahorita para nosotros y en el marco de lo que estamos hablando, pues de repente todo lo que era el emprendimiento, yo ya tenía una conferencia que era un TED Talk que decía que nos íbamos a ver negros, que el INADEM nos las iba a ver negras después de que desapareciera, y pues efectivamente eso ha estado pasando. Entonces se acaban todos los apoyos a los emprendedores y se convierte en un circo de 3 pistas donde te llevan a Shark Tank a que te hagan picadillo estos personajes que difícilmente van a hacer que realmente funciones como empresa. Ni durante la cuarentena pues tronaron literal millones de microempresas que pues básicamente le daban empleo a un montón de personas. Y de hecho algo que es bien grave es que mucha gente que está en el entorno emprendedor pues se obnubila y tiene en la mente cosas como pueden ser estas revistas de The Fast Company y la revista Wired e Inc., y tienen un problema de alienación en donde de repente piensan que están en Estados Unidos y que lo que tenemos que hacer son este tipo de emprendimientos a la americana que pues difícilmente se pueden hacer aquí en México. Una prueba de ello es que nosotros pues hemos tardado mucho en poder tener un unicornio, que son estas empresas que capitalizan $1,000 millones, ¿no? Que muchos de estos emprendimientos tecnológicos americanos lo tienen, pero aquí en México pues todavía no han surgido. Y el otro día estaba yo viendo a este personaje que se llama Germán Loera, y es uno de estos muchachos que tienen como estos mismos adjetivos que están en las revistas como Wired y todas ellas, que te hablan de los procesos de innovación, la era del conocimiento, el reto del futuro, el reto tecnológico. Y me llamó mucho la atención que él mismo estaba acostado ahí en su recámara con el libro de Richard Branson, el de Virgin Records, Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo, el señor que fundó Apple, y toda esta cuestión que tiene que ver como con los lugares comunes de la innovación. Y más que nada me sorprendió mucho porque resulta que el muchacho resultó ser un secuestrador, y que las personas que le pedían asesoría, pues resulta que él las secuestraba.
Entonces lo atraparon y le dieron 50 años de cárcel. Y esto me parece muy interesante porque hemos ya llegado a un momento en el que hay gente desde los circuitos de innovación que está hablando de la posibilidad que debemos de hacer diseño de futuros y que estos diseños tienen que ver con 3 escenarios que pueden ser los escenarios posibles, los probables y los preferibles. Particularmente mucha gente que está hablando de esta construcción de escenarios de futuro es porque fueron a Inglaterra y ahí estudiaron pues maestrías en poshumanismo que tiene que ver con este tipo de disciplinas. Pero pasa algo bien interesante. Resulta que en Inglaterra, a principios del siglo XX, un gran porcentaje de la población, o sea, más o menos por ahí del 25%, se dedicaban a la servidumbre. Y no había manera de que tuvieran otro tipo de trabajos más que pues trabajando en una casona noble y pues atendiendo así los jardines, la cocina, como vemos en series que nos gustan tanto como Downton Abbey. Y resulta que durante todo el siglo XX, toda la sociedad británica pues evolucionó para convertirse realmente en una sociedad de clases medias ricas y en ese sentido actualmente pues entonces resulta que hay mucha más gente de clase media que clase trabajadora en Inglaterra llegando al siglo XXI. Y eso hizo que, por ejemplo, ahí ustedes lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, hubo una traslación en lo que la gente ya no quiere comprar barato, sino quiere comprar lo mejor. Y curiosamente en México, esta misma idea de cómo se construían las clases medias, pues nunca pudimos llevar a tener clases medias como las británicas. Entonces resulta que nos hallamos en la trampa de ser un país de ingreso medio y en cambio aquí en México lo que la gente busca es barato y pues no pueden pagar la mejor calidad. Entonces eso cambia radicalmente como nuestra idea de economía. Allá en Inglaterra resulta que el salario promedio mensual anda en 90,272 pesos, ya haciendo la conversión, y eso quiere decir que alguien que tiene pues un trabajo muy promedio, ¿no? A lo mejor volteando hamburguesas o trabajando de algo pues muy sencillo, gana alrededor de 1,083,264 pesos al año, que para nosotros ese es el salario que ojalá tuviera un profesional de alta gama, cuando aquí en México pues mucha gente que estudia medicina pues no ganan ni de broma estas cantidades al mes. Entonces, algo que es muy curioso es que cuando hablamos que en Inglaterra están pensando en la posibilidad de diseñar futuros que son posibles, probables y preferibles, pues está en un marco en el que si tú ganas esta cantidad de dinero, pues muy probablemente puedas realizar todos tus sueños. Y en cambio aquí en México, en la diferencia, lo que nosotros tenemos es que el salario mensual pues anda en 7,200 pesos, salario anual 86,400 pesos al año, y pues esto cambia radicalmente nuestra posibilidad de pensar en lo que es posible, lo que es probable y lo que es preferible. Esos 2 libros que están ahí, el informe de movilidad social en México de 2019 y los de adelante corren mucho, desigualdad, privilegios y democracia, una de las cosas que están pasando en México es que es uno de los países donde menos movilidad social hay, lo cual quiere decir que si naces pobre te mueres pobre y si naces rico te mueres rico, por más cosas terribles que hagas. O sea, hay como toda una red de protección en la que siempre hay una gravedad para seguir siendo rico y en este caso un campo de fuerza que te mantiene siendo pobre. Y esto es algo bien interesante porque a esto se le llama la curva del Gran Gatsby, o sea, tiene ese nombre tan extraño porque resulta que es como un personaje que se hace a sí mismo y que eventualmente pasa de una clase social pues muy depauperada a una clase rica. Y ahí nosotros vemos el lugar en el que se encuentran México y Gran Bretaña. Entonces están completamente diferente en el lugar posible de ascenso social que tú puedes tener. Y esto está hablando radicalmente de que entonces ahorita ante la crisis del COVID, la crisis económica que sigue durante el resto del sexenio, pues hay que ser muy realistas de qué es lo que está pasando y cómo se va a desarrollar la economía. De hecho, particularmente hay una serie de opciones para los jóvenes, para todas las edades, pero particularmente se está viendo en los jóvenes, en lo que nosotros de repente vemos aquí a Domelipa, que es una tiktokera, tenemos a grandes estrellas de la música, a muchachos como Natael Cano, pero todos ellos la característica que tienen es que tienen menos de 18 años y ya se están lanzando a hacer cosas, se están lanzando a buscar oportunidades y a hacer el tipo de emprendimiento como el que de repente tiene, por ejemplo, Cas Torres con su revista Noise Magazine desde Monterrey, o extraordinarios ilustradores como Scarlett Bailey, que de hecho hacen como todo un sistema de activaciones, productos, etcétera, a través de su creatividad. Y con eso dan pie a nuevos negocios y a nuevas formas de acometer la economía. Algo que está pasando es que con ese nivel de ingreso que tenemos en México, realmente de repente pensamos que están las grandes tiendas departamentales y después están las tiendas departamentales populares y que pues básicamente está el sistema de consumo. Pero esto es falso. O sea, resulta que ya que llegamos a realmente cómo compra el mexicano,
el mexicano compra pensando en la informalidad. Esto es cómo poder comprar en el tianguis y ahí está viviendo pues un porcentaje altísimo de la gente que está comprando a precios extraordinariamente baratos. Cuando nosotros de repente lo vemos, ahí hay una cuestión que, por ejemplo, tenemos en el eje Brownsville-Matamoros, de cómo llegan las grandes pacas de ropa americanas a Brownsville y ya se las traen desde Matamoros las farderas y eso se distribuye en México. Y esto hay como muchas facetas de cómo puede ser este fenómeno, porque por un lado tenemos así como que la gente de clase alta habla de la economía circular, la gente que es como más alternativa habla de comprar toda su ropa en las pacas, pero hay quien lo ha entendido muy bien y por ejemplo este joven empresario mexicano, José Luis Reyes, tiene un startup extraordinario que se llama Estrenón y resulta que ellos tienen la idea de poderle comprar a las clases medias su ropa y poderlas vender a un precio increíblemente bajo para las clases populares, que realmente si tú ganas 7,800 pesos y tienes que vestir a toda tu familia, pues entonces según el INEGI lo que gasta una familia al año en vestir a 4 personas, pues anda por ahí de 5,000 pesos, lo cual plantea que no puedes gastar más de 70 pesos, 40 pesos en cada prenda que le compras a los miembros de la familia. Entonces, básicamente esta marca, esta tienda, este emprendimiento Estrenón, pues está viendo muy bien la realidad. Nos enfrentamos a un río revuelto que difícilmente va a ser ganancia de pescadores y eso nosotros lo hemos llamado la tendencia Mad Max. Esta tendencia Mad Max habla de cómo realmente en la crisis pues hay cosas como el problema del agua, el problema de la inseguridad, etcétera, donde cada quien está viendo qué es lo que puede vender. Y resulta que pues empiezan a vender cosas usadas. Hay un primer unicornio mexicano que se llama Kavak, que casualmente lo que hace es que vende coches usados, lo cual es como muy indicativo de cómo compramos y cómo está la economía mexicana. O esto que una startup que te lavan tu coche a domicilio precisamente para ahorrar agua, o todo lo que serían los reciclajes, los tatuajes, los piercings, que son básicamente como parte de esta economía creativa Mad Max, que ante todo ese río revuelto, pues está intentando dar una respuesta. Nosotros ahorita tenemos varios escenarios al mismo tiempo. El escenario de crisis que tenemos con el COVID, el escenario de crisis que tenemos económico y a una especie de desazón en el cual la gente que tenía como una gran ilusión en la posibilidad de un cambio de régimen, pues ahorita se está enfrentando a la desilusión y particularmente hay toda una serie de teorías que están hablando de cómo podemos plantearnos una reconstrucción de nuestras propias identidades. Los ejes son la educación, la regulación emocional, la revelación, una nueva narrativa y entender cómo podemos encontrar, cómo cambiar nuestro eje de vida para poder ser resiliente y llegar a una nueva circunstancia. De hecho, lo que se está estudiando es como esto que está aquí, el síndrome de la decepción, cómo pues tú te enfrentas al problema de una manera heroica. Esto puede ser una crisis económica, un tsunami, en este caso la cuarentena, lo que sea, da lugar a que toda la sociedad se cansa y empieza una recuperación y eventualmente una reconstrucción, un nuevo comienzo. Ahorita Estados Unidos lo está viviendo con la salida de Trump y básicamente con las buenas decisiones que están tomando en economía y salud. Pero para México un momento de reconstrucción va a empezar a llegar hasta el 2024, aproximadamente dentro, si estamos hablando del 2022, 2 años después. Y esperemos que eso suceda porque resulta que como vemos en la gráfica, en México el 93% de la población vive con menos de $10 al día y pues esto determina un montón de cosas. Mira qué diferente es la gráfica de cómo está México y cómo está los Estados Unidos, que pues tiene una cantidad mucho más grande de gente que tiene muchas más opciones económicas. Lo que nosotros siempre habíamos sabido y que eso se veía, por ejemplo, ya en la escuela cuando te hacen aprender la pirámide de Maslow, es que primero lo necesario, comer, vivir, vestir, salud, etcétera. Y ya que tienes todo y tienes el cariño de tu familia y tus amigos, lo que vas a empezar a buscar son cosas que te llenen en otro tipo de sistema de vida, aquellas que tienen que ver con la trascendencia, con la educación. Y particularmente con eso, lo que estamos viendo es que muchas veces cuando las clases medias lo tienen todo, pues no necesariamente están buscando la manumisión a través de cosas más trascendentales, sino que se pierden en estos pleitos de redes en donde cada cosa se vuelve tóxica y empiezan a hablar en una mezcla rara de racismo, especismo, sexismo y causas que particularmente son ajenas a México, pero que eso enciende el discurso de las redes y que básicamente quita la atención del problema real que estamos viviendo en México, que sería algo como lo que se está viendo en estas gráficas. Antes de la pandemia, entonces había un
34% que era de clase media, un 56% que era de base de la pirámide, y ahora después de la pandemia encontramos una sociedad que tiene un 26% de clase media, mucho más chico, adelgazado, y un 67% de base de la pirámide y pobreza extrema. Entonces, si nosotros pensamos en esto, esto es el marco de realidad en el que estamos viviendo. Y lo que yo les decía hace rato, que no solo es lo que se vende en los grandes almacenes, pues realmente la familia mexicana compra su ropa en serio, en esto que nosotros le llamamos el mundo bizarro, que sería todas las tiendas como puede ser Milano, Rojo Canela, Cuidado con el Perro, los almacenes del Sol, donde la gente, además de lo que se está comprando en el comercio informal, está buscando encontrar satisfactores a muy buen precio. Y eso es lo que nosotros teníamos que pensar también en las marcas de moda. Y todo el mundo dice que ahora sí ya llegó la salvación a través de lo que sería el comercio electrónico, pero el comercio electrónico era tan solo el 3% del retail en México, mientras que en Estados Unidos era el 16% antes de pandemia. Ahora, después de la pandemia, en México esto subió como a casi el 5 y cacho por ciento, pero todavía no es relevante en función de todo lo que hay en retail. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que hay que ser muy realistas y poder ver lo que nos pasó en el ejemplo que ustedes están viendo ahí. Conocimos un muchacho al que le preguntamos, oye, ¿y tú de qué clase social eres? Y el muchacho dice, pues yo soy de clase baja. Bueno, ok. ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Qué haces? No, pues yo estudio. Oye, ¿y dónde estudias? Pues estudio medicina en la UNAM. Mira, qué interesante. Pero ya voy en el último año y tengo ahorita mi estadía en un hospital. Entonces estoy en el Hospital Centro Médico Siglo XXI. Wow. Y pues, ¿dónde vives? Vivo en Nesa, Ciudad Nezahualcóyotl. Es un asentamiento que está a las afueras de la Ciudad de México, entre la Ciudad de México y Puebla, digamos, que lo vimos con Yalitza en la película Roma, como pues en 1970, pues eso era un lodazal y eran puros asentamientos irregulares. Pero para estas alturas del partido, en el año 2020, este muchacho se traslada en su coche que le dieron sus papás para poder ir a hacer sus prácticas en medicina en el Hospital Siglo XXI. Sus papás también son doctores y son dueños de su casa. Entonces, cuando uno le pregunta, oye, ¿y tú de dónde sacas que eres de clase baja? Pues es que vivo en esa. Y pues básicamente ahí es, híjole, pues realmente lo que nosotros pensábamos que era la clase baja no lo es. Y esto, aunque no tengan claramente el ingreso de la clase media tradicional como lo entendíamos, pues es gente que es dueña de su casa, que tiene sus coches, sus camionetas, chocolate, etcétera. Y esto es realmente la realidad de México. O sea, no tenemos la riqueza que puede haber en Estados Unidos, ni la que puede haber en Inglaterra, pero sí hay una gran cantidad de gente que tiene acceso a satisfactores y que está buscando cómo poder construir con una clase media, pues no muy rica, pero construir toda una serie de satisfactores. Entonces, esos los que lo entienden, como Cuidado con el Perro, pues tienen grandes oportunidades de comercialización, y los que no lo entienden, como todas estas marcas alternativas que pretenden rescatar la artesanía y hacer tirajes de 2 prendas que dicen que porque es algodón ecológico en 17,000 pesos cada prenda, pues es una locura, eso no puede ser para el mercado mexicano. Entonces, particularmente ahorita el reto es que saliendo de pandemia tenemos que la generación A se echó 2 años sin escuela. Hay un estudio muy serio de la ONU que todos los niños que tomaron clases por internet, pues básicamente si tomaron 1.5 años de clases por internet, eso quiere decir que si estaban en sexto, cuando acaben ya no están en sexto, ya se atrasaron hasta cuarto o hasta tercero, porque resulta que la educación por internet no está funcionando. La generación Z, pues básicamente se perdió todas las oportunidades de sociabilidad, que eran ir a conciertos, ir a fiestas, estar con sus pares. La generación millennial fue donde más crisis económica hubo, y la generación X pues ha tenido que mantener a todos. Entonces, básicamente aquí hay 2 oportunidades que la generación Z, al ser menos idealista, pues ha podido enfrentar mucho mejor el tema de pandemia, porque se consigue un trabajo y trabaja de eso, aunque no sea específicamente a lo mejor para lo que estudió, sino simplemente lo que la realidad le impone. Y también una cosa que estamos viendo ahorita es que de hecho hay una profunda evolución en el cambio de edad, porque por ejemplo ahorita los millennials, que eran los jóvenes de la película, ya tienen 42 años, cuando sea el año 2030 los millennials van a tener 52 años. Y esto que era la generación joven, pues básicamente se erige como una especie de generación perdida. Mientras tanto, la generación Z, que ahorita en su parte más alta tiene 27, que al final de la década tendrá 37, entre 37 y 27 va a estar al final de la década. Entonces, pues básicamente a ellos les toca apoquinar, trabajar y tomar decisiones más realistas, mientras las demás generaciones, pues estamos avanzando en las edades, y mientras la comunicación digital se está volviendo cada vez más la manera preponderante de comunicarnos en toda nuestra cultura.
Nosotros hablamos que en el 2020 la palabra del año era woke y que esto pues básicamente se cumplió muy bien porque toda esta idea de fundamentalismo casi religioso en el que todo les molesta y todo les enoja, como el ejemplo que les decía yo en la pirámide de Maslow, efectivamente sí pasó durante el 2020. Para el 2021 dijimos que la palabra del año era sobrevivir y esta vez para el 2020, para el 2022 la palabra del año pues tiene que ver con algo fundamental. Esto que era lo woke que les estaba yo contando, ha habido una serie de ejemplos donde, por ejemplo, a la izquierda aparecen unos personajes que llegan a poner un detector de desigualdad en las cocinas y entonces si la señora lava los trastes y el señor está ahí de flojonazo, suena el detector. Pero esto es muy curioso porque es un anuncio de quesos, como que no viene al caso. Y del lado derecho son una serie de macetas que pretenden estar inspiradas en Francis, el transvesti transexual de los años 70, pero que realmente no tienen nada que ver con el personaje. Y esto es muy interesante porque de repente hay como toda una transición en que los lenguajes de marca intentan ser tan fundamentalistas, cuando en realidad el 2022 va a ser un año que se caracteriza por ser el año del deschongue, el año del destape, el año del desmadre. O sea, la gente ya está harta de lo que son cuarentenas y privaciones y quieren ver el resto de la década de una manera mucho más libre y mucho más, pues más optimista inclusive. Entonces, algo muy curioso que ha pasado es que todavía no nos deshacemos de los cubrebocas y cualquiera que esté enmascarado, entonces resulta que tiende a decir la verdad. Entonces estamos a la reconstrucción de nuevas identidades donde hay cosas que muchísima gente está diciendo que llegaron para quedarse, pero son totalmente pasajeras. Entonces, por ejemplo, esto de todo el home office, ahorita cada vez más se está retirándose y lo que estamos buscando es volver a tener las experiencias comunales de oficina, pues para poder ver a otras personas, intercambiar puntos de vista. De hecho, algo que estamos viendo es que, por ejemplo, la educación universitaria y la educación en general tuvo tal cantidad de deserciones que muchísima gente pues ya no volvió a la escuela. Y hay una cosa un poco mal entendida en donde mucha de lo que quedó de la educación universitaria ahora se da a través del internet, a través de las pantallas y en Zoom, entonces nadie entiende nada. Y luego, además, están cambiando los programas para que se vuelvan híbridos digitales, pero que además solo quieren que tenga como muchísima acción en el terreno de juego dentro de temas sociales que no necesariamente sirven para la experiencia educativa y pedagógica. Entonces, esto es un poco raro porque al mismo tiempo están apareciendo opciones como esto que es una página super prof, donde tú de repente dices, híjole, necesito un maestro que me venga a dar clases de matemáticas, de humanidades, de cultura, de arte o de lo que sea. En tu app lo pides y como si fuera un Rappi te llega y te cobra por hora. Entonces resulta que la educación se está volviendo algo mucho más rápido, algo mucho más ágil y que puede aparecer y desaparecer todo el tiempo. Uno de los personajes más interesantes de la cultura mexicana es, por supuesto, Heriberto Yepes, que es allá del Colegio de la Frontera Norte y que mucho tiempo, pues según yo, está allá en Tijuana. Y resulta que él dice que lo que estamos viviendo es que hubo una transición de la narcoguerra a la narcopaz. Entonces, que ahora vivimos dentro de un marco de narcopaz y que la alta cultura que antes legitimaba a los gobiernos está desapareciendo y se está sustituyendo por la lucha informativa. Las redes sociales sustituyen a las tradiciones como epicentro y panteón. Y de la misma manera, lo que era la idea de cultura que antes nosotros asociábamos pues, con la alta cultura de los museos, las galerías, todo eso, está tendiendo a desaparecer y más cuanti, ahora que están abriendo los museos una vez más, decía el Museo de Arte Moderno que ellos solo podían recibir diario a 168 personas. Bueno, el día que un museo lleguen 168 personas diarias es de días en fiesta, porque en realidad pues va mucho menos gente a ese tipo de experiencias. Y mientras tanto, personajes como Ter, que es una youtuber que precisamente habla de temas de cultura, pues tiene millones de views en un segundo. Entonces, esto, las redes sustituyen a las tradiciones como epicentro y panteón, es algo que está sucediendo porque cada vez más lo que eran manifestaciones culturales se están volviendo plenamente digitales, pero al mismo tiempo las tradiciones se defienden y espacios añosos, como puede ser el Museo Nacional de Arte, están entendiendo cómo poder trasladar sus contenidos a las propias redes sociales. Y si esto está pasando en la alta cultura, pues también debería estar pasando en el terreno de lo que tenemos como marcas de moda y marcas de diseño. Algo que está sucediendo es que hay varias direcciones. Resulta que México se volvió tan barato que muchísimos americanos se vinieron a vivir a las ciudades mexicanas. De hecho, hubo así como una mudanza masiva de neoyorquinos que empezaron a llegar a México, a Guadalajara, y que han encontrado en esta vida del expat un sistema en donde poder vivir.
pero al mismo tiempo, ante la inseguridad y buscando formas de vida más tradicionales, ciudades mexicanas se están yendo a vivir enteras a Querétaro o a Michoacán, y una cosa curiosa es que nuestros propios jubilados en todo el país se están yendo a vivir a Mérida porque encuentran una gran calidad de vida a un precio accesible. Entonces ahorita estamos viendo que hay como un fenómeno de inmigración por los mexicanos interior y por parte de los extranjeros para poder llegar a buscar otras formas de vida en el cual la distancia de la tecnología que te permite seguir trabajando en Nueva York pero conectado con el Zoom, pues te da la oportunidad de irte a vivir a otro escenario. Decía particularmente la unidad de inteligencia financiera de BBVA Bancomer que los viejos hábitos como era salir a beber un trago, cenar en locales de comida rápida, ir al gimnasio, ir al supermercado, ir a centros comerciales, pues todo eso ya se iba a acabar y que para el 2022 ahora los hábitos iban a ser comprar en línea, el teletrabajo, la teleeducación, seguir todo lo que fuera el streaming, etcétera. Pero el gran problema con eso es que, según una nota que tenemos ahí de la jornada, a solo el 40% de los mexicanos tienen la opción de poder estar conectados todo el tiempo gracias a que tienen computadora y gracias a que tienen conectividad. Entonces, realmente decir que ahora toda la actividad de México cambia y se transforma, pues habría que ser un poco más conservador porque tenemos que pensar precisamente en la gran disparidad de acceso a tecnología que tenemos en el país. Y si bien habrá quien lo pueda utilizar, y ciertamente cualquiera que tenga un celular ya está consumiendo medios de una manera radicalmente distinta, no va a ser para todos aún. Esto aunado de que la capacidad de México de poder vacunar ha sido muy lenta y ha abierto totalmente la oportunidad del turismo de vacunas, de muchísima gente que inclusive se fue a Tijuana para ahí dar el salto a San Diego, y que a través de estas vacunas, pues está buscando una opción de salud en los Estados Unidos. Entonces, esto es interesante porque tenemos que plantearnos siempre que son dos escenarios completamente diferentes. Estados Unidos va a una velocidad, México va a otra, y muy probablemente esto lo que haga es que empecemos a tener una profunda disparidad en cómo vamos a estar viviendo la idea del futuro inmediato. Algo que por lo pronto estamos viendo es que la gente está buscando mayor estructura. Y en esto de buscar mayor estructura, pues ya desde aquellas personas que en los años 70 hacían toda una idea de baile coreográfico, nosotros podemos ver que están apareciendo series como puede ser esta de Halston a través de Netflix. Y de hecho en TikTok hay verdaderamente una profusión de mensajes de toda esta gente que está bailando el ma, 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 Baker o el ra, ra, Rasputin, Greatest Russian Love Machine. Y está hablando de una época, como era los años 70, donde la gente buscaba formas más ritualizadas de cultura. O sea, en los años 70 te arreglabas, en los años 70 el pelo era muy complejo, cómo te lo peinabas, cepillabas, etcétera. Inclusive bailar en la disco, pues tenía que ver con aprenderte los pasos, no era tan casual como lo que hemos vivido recientemente, y precisamente ahorita la gente está buscando ese tipo de estructura en muchas manifestaciones culturales. Hasta miedo me dio hablarles de lo que estaba pasando con emprendimientos como Estrenón, porque ahorita todo el mundo siempre habla de, bueno, es que la moda es tan mala. La moda no es mala, y de hecho hay una nota en la que estaba yo leyendo que se utilizan 70 millones de barriles de petróleo al año para producir toda la ropa de poliéster y fibras plásticas, y pues por supuesto ya estaban quemando las naves y rasgándose las vestiduras. Pero en realidad esos 70 millones de barriles, lo que se extrae de petróleo al día son 100 millones de barriles diarios, lo cual quiere decir que para hacer toda la ropa plástica del mundo solo se utiliza el petróleo de 17 horas. Entonces, esto es bien interesante porque hay que pensar que cuando uno solo habla de que se venda ropa de segunda, se quitó totalmente el fenómeno de producción. Y esto de producción es materia prima, trabajo, plusvalía, en lo que está basada la economía. Entonces, si vamos a estar restableciendo economías en México, en primer lugar hay que entender que hay una economía de escala, hay que vestir a 130 millones de personas, hay que vestirlos al precio más barato posible, y en eso, como apenas estamos entrando clases medias populares a la idea de consumo, en México ni hay sobreconsumo, ni pueden pegar estas ideas que son ideas pues para otras latitudes. Entonces, de hecho, inclusive gente tan seria como Vanessa Friedman ha estado hablando en el New York Times acerca de cómo la mentira más grande que existe es esto de que la moda es lo más contaminante del planeta. Eso no es cierto. Esas son mentiras absolutas que no aplican a la realidad mexicana y que nosotros tenemos que entender si es que vamos a tener un negocio de moda durante el 2022. Resulta que hay gente que habla de que México es el noveno mercado de comercio de lujo, con un valor total de 4,000 millones de dólares al año, pero pues esto que podría parecer
que es muy apetitoso. Cuando nosotros lo comparamos con el tamaño que hay de la moda de tianguis en México, resulta que lo que se mueven los tianguis son 75 mil millones de dólares versus meros 4 mil millones de dólares de lo que serían los objetos de lujo. Y eso lo que nos hace pensar es que tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que nuestro mercado requiere. Algo que está pasando muy curioso ahorita en la generación Z es que se está hablando mucho, es una cosa que está sucediendo tanto en el TikTok como en las redes sociales, de que la realidad no existe y vivimos en una simulación. Entonces, particularmente, ahora hasta se traen la teoría de que los pájaros no existen y que ya los sustituyeron y que son cámaras que nos vigilan. Entonces, estas cuestiones extrañas están en función de que la gente está empezando a olvidar la cultura del esfuerzo, y precisamente como la cultura del esfuerzo era el eje sobre el que vivíamos antes, pues ahora están diciendo que la realidad no existe, pues porque básicamente quieren vivir todo el tiempo en este mundo falso de las redes sociales y los espejismos digitales. Entonces, sobre esa línea, pues mucha gente está pensando que nunca vamos a volver ni a lo que era el trabajo en oficina y que básicamente ahora todo se va a virtualizar, pero pues esto dista de la realidad, porque de la misma manera en la que ahorita los millennials no toman tanta cerveza como antes y empezaron a surgir cosas como los seltzers, pues resulta que la cerveza es desde el tiempo de los egipcios, tiene 25,000 años. Entonces, así como que se acabe nada más porque a los millennials no les gusta, pues no va a pasar. Y lo mismo la idea de la economía, el trabajo en un lugar físico, la cerveza, el poder seguir comprando satisfactores como moda y ropa, pues van a seguir cosas que se van a seguir manteniendo durante el 2022. Algo que hemos estado analizando en Trendo son estas líneas de macro tendencia, donde lo que hemos visto es que básicamente el estilo para México tiene 4 direcciones que hemos identificado tanto en lo regional como en lo estético. Y estas 4 direcciones son la tendencia 2K, la tendencia pariente, la tendencia mextasis y la tendencia el triste. La primera de ellas está hablando de volver los ojos a hace 21 años, cuando estaba empezando el siglo XXI. Y es una búsqueda de una sensación de confort juvenil, rebelde. Miren, particularmente se viene de estas regiones, donde por supuesto ahí está Tijuana, ¿no? En Monterrey, el centro del país. Y de hecho nosotros lo vemos en el tipo de ropa que está volteando a ver como estos tonos apastelados, las telas brillantes como en sedas, pero que más bien son acabados plásticos, y que lo vemos en todo tipo de influencer, en todas las generaciones, que van desde los niños hasta Pedrito Solá, que ahí tiene una especie de suéter del príncipe del rap, y que de hecho también en las muchachas se está volteando a ver ese tiempo con ciertas cosas como era pues estas blusas tan reveladoras, los pants, la ropa interior que se muestra porque se sale como de la ropa, etcétera, que era tan de hace 20 años y que se lo habíamos visto hasta las Spice Girls y que ahora regresa en un montón de manifestaciones de tendencia. Otra que viene es la idea de lo norteño, que ahorita está llegando con una nueva construcción de códigos mexicanos. Entonces, esta tendencia le llamamos la tendencia pariente, que es una idea de lo nuevo regional. Entonces, viene del norte de México para el resto del planeta y ahí vemos influencia tanto en los estampados como en la utilización de sombreros, hebillas, zapatos, y a personajes como Ángel Aguilar, Cristian Nodal, que son pues básicamente los influencers que están al frente de este tipo de tendencias. Y con eso uno de repente pensaría que, por ejemplo, en Estados Unidos todo lo que sería la bota vaquera, pues es algo que proviene de Texas, cuando en realidad toda la bota vaquera se construye en el Bajío, en el centro de México. Y esta tendencia pues está pegando de una manera muy fuerte y es el tipo de cosas que está buscando el consumidor mexicano durante el 2021 y el 2022. Entonces, en esas direcciones, si tú realmente lo que quieres es tener un negocio de moda que funcione, pues lo que hay que ver es de por dónde viene la tendencia más que por dónde viene esta idea que aparentemente a veces se convierte en una idea de moral exagerada, donde se quiere determinar cómo deben de consumir las personas, más de cómo quieren consumir las personas. Y pues básicamente a partir de estas direcciones de silueta es lo que estamos ahorita investigando en Trendo, pues precisamente para poder pronosticar por dónde viene esta idea de consumo en el país. Este es el equipo Trendo con el que realizo estas investigaciones y pues básicamente lo que estamos investigando es un grupo de gente Z, ¿no? Dirigidos por mí, que soy un X, y que básicamente estamos viendo cuál es esa dirección de consumo, cuáles son las esperanzas de poder construir una sociedad en el nuevo escenario que siempre tiene una gravedad gigantesca por volver al escenario anterior. Yo los invito a todos ustedes a seguir, por supuesto, ahorita la pasarela de Tijuana
Innovamoda, pero al mismo tiempo, si ustedes desean las tendencias de las que les he hablado, ustedes las pueden descargar en una manera muy extensa, donde están todas las siluetas para todas las generaciones y se complementa con la tendencia Mextasis, que está viendo hacia lo tecnológico, la tendencia El Triste, que está viendo como si una reconsideración de los valores de los emos a principios del siglo XX, a través de todas nuestras redes en trendo.mx. Y asimismo, los invito a seguirnos, pues para poder ver por dónde viene la tendencia en todos los ámbitos y donde estaremos compartiendo, como siempre, todas las noticias acerca de Tijuana Innovadora, de Innovamoda y de todo lo que nos está marcando la señal de la cultura y la dirección de las tendencias desde el norte de México, donde es una de las regiones más interesantes donde se está desarrollando la cultura. Pues ese es el asunto, síganos en todas nuestras redes y yo les agradezco infinitamente su atención y espero verlos por aquí en los siguientes eventos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo Prado, por esta interesante conferencia sobre tendencias para el año 2022. Ya estuvimos tomando nota, por supuesto.